tardes, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Miércoles 27 de septiembre vamos a platicar sobre el Estado de México. En este momento el presidente de la República está con los gobernadores de diferentes entidades federativas ahí en Los Pinos, pues hablando sobre todo esto que es la reconstrucción. Van a hacer uso de la palabra aquellos que, bueno, pues tienen problemas y dificultades. Pero ¿qué ha venido sucediendo? Pues todo lo que le hemos venido platicando diariamente, hemos hecho siempre como un recorrido de lo más importante. Ayer pues nuevamente esa lucha incesante por buscar más cadáveres. Y apareció este chavo, el chavo este discapacitado. Oiga, qué bien habla, qué bárbaro, lo empezaron a entrevistar. ¿Se acuerda uno que está así en su silla de ruedas, agachado? Bueno, pues empieza a hablar y empieza a decir lo que él opina y lo que él cree y lo que él piensa de este sismo y de cómo debemos de ayudar y cómo debemos de colaborar. Entonces le dicen, bueno, pero tú eres una persona pues discapacitada y te cuesta mucho trabajo. No, yo no tengo problemas porque no tengo ningún freno. Mis metas son muy claras. Bueno, cuando terminó de hablar yo dije, este chavo es un fuera de serie. También lo del soldado, esa fotografía, pues es terrible, pero alguien decía es que los hombres no lloran. Sí, los hombres también lloramos. Y el soldado cuando pudo rescatar a estas dos personas fallecidas, pues se deshizo en lágrimas. Y al final el abrazo con el fotógrafo dándole las gracias. Pero el fotógrafo todavía con un hijito aquí. Bueno, cosas muy dramáticas. Yo creo que hemos visto lo que nunca imaginamos. En el 85, pues ni siquiera nos enteramos de todo lo que estamos viendo, porque pues no existía ninguna imagen, no había nada, esa es la palabra. A lo más que llegábamos era fotografías, pero pues como no se podían transmitir videos y todo eso, pues no teníamos todo ese material. No sé si fue mejor o fue mejor ahora, porque ahora estamos como saturados, como que estamos apachurradones todos, de saber que, bueno, pues no nos pasó absolutamente nada y hay otros que están sufriendo y no saben cómo van a levantarse. Fíjese que yo cuando vi lo de los pueblitos, esa gente que dice, pues nosotros siempre hemos sido pobres, pues digo, ¿ya llegó el gobierno? No, pero pues somos pobres. Entonces es cuando sientes que realmente tenemos un México olvidado, pero todos, no nada más las autoridades, sino también nosotros. Ayer el presidente estuvo en un pueblito, ¿cómo se llama el pueblito? ¿La qué? Tlayacapa. Esto es allá en el estado de Morelos. Pero yo lo que no entiendo, a ver, Enrique, yo a veces no comprendo. Está toda la gente pues muy necesitada. Tenías al Graco que no lo bajaron de ratero. Ese Graco ya se quedó marcado, ¿eh? Ya su esposa salió de las cuentas de Twitter, ya no quiere saber más, porque pues, no los bajan de rateros. Haga de cuenta lo de Ramón Aguirre en el 1985, cuando se robó él y su esposa todo lo que había llegado a esta iglesia ahí de San Agustín, pues se quedó igual. Pero empezó a hablar Enrique Peña Nieto, el presidente de la República, de lo que había sucedido en la Ciudad de México, de lo que había acontecido en Puebla, de lo que había acontecido en Oaxaca, de lo que había... Y yo pensé, bueno, esta gente lo que quiere es saber a qué horas le van a dar de comer o qué es lo que les van a dar. Pero les empezó a hacer un recuento, como si fuera una conferencia de prensa, a toda esta gente que yo creo que como que, pues qué bueno que hace sus comentarios ahora de manera unitaria y ya tiene teleprompter y ya no se equivoca. Eso está bien. Pero esa gente no quería escuchar, pues, pues yo diría que todo lo que ha venido sucediendo a raíz de los sismos, sino lo que les estaba pasando a ellos en su pueblo. Es más, cuando citó los municipios, citó, pues aquí en estos municipios de Morelos. Ya, eso fue todo. Bueno, oiga, pues pues ya no sé ni qué decirle. Ahorita vamos a platicar de lo del Estado de México. Yo creo que en el Estado de México no fue tanto, o quién sabe, ahorita nos van a comentar. Lo de las escuelas ha sido así como un verdadero desastre. Como que no se han puesto de acuerdo, como que tienes que revisar la página, como que tienes que visitar la página, como que tienes que ver si sí o si no. Eso ha sido así como muy complicado, como muy difícil. Después hay un pleito aquí en la Ciudad de México sobre Enrique Rebsamen,
entre Sheinbaum. Yo no había visto a Sheinbaum dar una conferencia de prensa. Es peor que López Obrador, ¿eh? No, terrible. Terrible, terrible, terrible. Si usted ya la vio, empieza a hablar, pues digo, yo estoy de acuerdo que hay que ser científico y los científicos los respetamos mucho, pero pues echó un chorro que yo nunca entendí de qué estaba hablando, porque empezó a decir que pues ahí tenemos unas gráficas, estas gráficas para que ustedes sepan, y este es el mapa ¿el mapa? Yo no sabía que la delegación tenía un mapa, y bueno, pues dijo así, el mapa de la delegación, yo creí que iba a decir el plano, pero dijo el mapa. Para que ustedes vean pues cómo está conformado. Total que hablaba y no decía nada. Nada. Y después, a ver, Noemí, tú habla. Puta, pues nos hubieran dicho que Noemí. El pleito es con el INVEA. El pleito es con Meyer. Meyer dice que ella tenía que haber suspendido las actividades del colegio Repsamen. Ella dice que ella no tenía que haberlo hecho. Pero parece que como que los niños muertos era lo que menos les importaba, tanto a la autoridad como a la... Bueno, las dos son autoridades, ¿no? INVEA y Sheinbaum. Pero yo vi una Sheinbaum como desencajada, como muy fuera de lo que tenía que decir. Ella tenía que hablar de su delegación. No, tenía que hablar de lo que había pasado en la escuela Repsamen, porque eso es donde la gente está friqueada. ¿Por qué hicieron los 2 departamentos arriba? ¿Por qué tenían el jacuzzi? ¿Por qué? Y ayer Mónica, la que supuestamente es la dueña, porque dicen que o ella es la propietaria o el verdadero propietario, pues es un cardenal, ya sabes, bueno, Norberto Rivera ya salió en todas las redes de que pues el propietario del terreno o pues el propietario de la escuela. Pero en lo que ayer le platicaba, pues ya se rectificó, no es para esconder sus tesoros. Para eso tiene la catedral y en la catedral están más seguros. O sea, ahí los asaltan y se llevan todo. Entonces yo no creo que sea para eso. Si es que es de él, ¿eh? Porque ahora ya se abrió esa discusión. Primero era Frida y después ahora que el colegio de quién es o quién es el propietario. Yo creo que es lo menos importante quién sea el propietario. Es cuántos niños perdieron la vida. De veras, de veras. Yo creo que esto es lo fatal, ¿no? Se va a hablar que las constructoras son las responsables. Fíjense que ahora que vino el presidente de los ingenieros, nos enseñó una cosa muy importante. Yo no entiendo de sismos, pero dice que este sismo le pegó a todos los que son de 4 a 8 pisos por las vibraciones que no sé qué y no sé cuánto. Él lo dijo de manera muy técnica. Y que si tiene otro tipo de vibración menor, le pega a los edificios altos. Entonces, por eso le pegó a los de 4 a 8. Porque hemos estado nosotros haciendo comparaciones, por lo regular, del 85 y bueno, los que nacimos y vivimos el del 85, comparándolo con el del 17. Pues no, yo no creo que tenga ninguna comparación. Ninguna, absolutamente ninguna comparación. Pero nosotros los medimos por los grados que tiene, ¿no? Si tiene 7 grados, si tiene 8 grados, sin saber que todos los sismos, como decía el presidente de los ingenieros, son distintos, diferentes. Depende de a qué distancia esté, de cómo sea este sismo. O sea, nos dio tantas explicaciones que de veras tienes que saber mucho sobre sismos para poderlo entender. Porque por lo regular decimos, pues no fue tan fuerte, fue de 7, fue de 6, fue de 5. Hasta ahí llega nuestro cerebro. Estoy hablando de... ¿Es grados o gramos? Porque a veces me hago bolas. Ay, perdón, no se rían. Si se van a reír, bueno, no les vuelvo a preguntar, ya, váyanse al diablo. Uno está ahí condescendiendo con sus compañeros para que lo ayuden y lo apoyen, y todos se ríen. Bueno, y pues, ya que le platico, yo creo que ahorita que hagan el recuento, lo de Luis Felipe Puente, ya saquen a Luis Felipe Puente, es un inepto. Ya me han dicho que ya no se lo diga. Sí, es un inepto y es un inepto. Luis Felipe Puente debería de ser el director del obituario. ¿Sí? Eso, a ver, Osorio Chón, lástima que no está ahorita, si no le decía yo, pero está ahorita en Los Pinos. ¿Ya habló Osorio Chón? No, está en Los Pinos. Está en Los Pinos y a ver, nada más ahí le dice, tantos muertos. Eso no puede ser el director de Protección Civil y es el director del gobierno federal. A ver, Fausto Lugo es nada más de la Ciudad de México y está como metido en todo.
en todo lo que va diciendo Mancera, le está apoyando y está rectificando, comentando o se extiende. No sé si sepa mucho o no sabe mucho, pero ahí está. Pero el otro que es nacional, pues no lo veo más que acompañando al presidente en el avión y está siempre cerca del presidente para la foto. Pero es el director del obituario, porque todos los días nos da a conocer con su lectura el número de muertos, el número de personas que han aparecido. Entonces, de veras, es un inepto. Deberían de ponerlo en otro lado. Lo quieren tener ahí ganando 70,000 pesos, bueno, pues pónganlo en otro lado. O nosotros nos cooperamos para que tenga sus 70,000 pesos. Bueno, pues ahí está. Oiga, fíjese que yo siempre, todas las mañanas, como a las 4:30, 5 de la mañana, iba yo siempre por la avenida Constituyentes. Y a mí me daba mucho miedo esa avenida porque pues, se adquiere una gran velocidad en los vehículos, tanto en los camiones como en los coches, y nosotros también íbamos rápido. Pero ayer ese accidente es que de veras está terrible. Esta pipa que se queda sin frenos y se lleva a todos los vehículos y mata a 4 y deja heridos a no sé cuántos. Es que es un lugar muy peligroso. No tiene, pues no hay una división. O sea, están corriendo los vehículos sin ninguna división, sin absolutamente nada. Yo creo que deberían de tomar eso en cuenta en la Avenida Constituyentes y sucedió la tragedia. Y una tragedia, pues en donde todos somos culpables, todos somos responsables, incluyéndome a mí que, pues yo decía, qué peligroso es esto, pero bien que le metía el acelerador, ¿no? Entonces, pues esta tragedia, ojalá la Secretaría de Seguridad Pública, pues no sé si le tenga que poner algo en el centro para hacer la división de los carriles, no sé qué se tenga que hacer, no entiendo de ingeniería vial, pero algo se tendrá que hacer. 4 muertos, 20 heridos y de veras, terrible. Bueno, le platico una rápido, esto ya no tiene nada que ver con los sismos. Se llama Luis Ramírez Corzo. Luis Ramírez Corzo fue director de Petróleos Mexicanos. Él es el prestanombres de Francisco Gil Díaz. Pero él dice aquí que está haciendo suspensión de pagos de $1,500 millones a Petróleos Mexicanos de su empresa. No es cierto, él es el empleado de Paco Gil. Este negocio es de Paco Gil y Paco Gil le acaban de dar un contrato ahora para una empresa extranjera. Entonces no entiendo a Paco Gil y no entiendo a Luis Ramírez Corzo con suspensión de pago de $1,500 millones a Petróleos Mexicanos porque no tiene dinero. La empresa se llama Oro Negro. La maneja su hijo también de Paco, se llama Paco Gil White y Paco Gil Díaz. Y el prestanombres es Luis Ramírez Corzo. Entonces, ¿qué desastre hicieron con esto, de veras? Han robado en oceanografía. Oceanografía también es de Paco Gil Díaz. No es de los otros cuates que metieron a la cárcel. No es cierto, nada. Todo es de Paco, todo es de Paco. Pero bueno, hoy vamos a hablar del Estado de México, vamos a platicar del Estado de México. En un minuto me pasan la información, yo creo que en menos, en 5 minutos. ¿Ya? A ver otra vez, porque no se entiende. Vamos a empezar en un minuto. Yo creo que en menos, en 5 minutos. Ahora no se rió nadie, por eso los quiero, por eso los quiero. Nos acompaña Ariel Juárez de Morena. Ariel, mucho gusto, bienvenido, Ariel. Muchas gracias, Nino, por la invitación y bueno, pues ya sabemos cómo está este panorama para el país tan brumoso y lamentable porque autoridades han sido responsables, sobre todo en los permisos de construcción, edificios con unicel, las capas gruesas de unicel, materiales verdaderamente deprimentes, en donde el costo del departamento 2,5 millones, 3 millones de pesos y resulta que eran pues prácticamente desarmables, ¿no? Ya vimos que un temblor de esta magnitud fue. Y lo lamentable de todo, bueno, pues es ahora qué pasó en el Estado de México, porque pues hay un gobernador, pero solamente porque le entregaron una constancia. No hay registro de que el gobernador esté haciendo la función que le corresponde, y eso es algo lamentable y no es un asunto de
querer hacer leña del árbol caído. No, si todavía no se cae. Es algo... Siempre se empezó. Pues apenas empezó, pero ya vimos cuál es la capacidad de respuesta, ¿no? Todo preparado, porque por algo en el Estado de México, cuando llegó Peña Nieto junto con Del Mazo, pues le gritan a él, agarra una pala y ponte a hacer algo. Es decir, no hay una reacción como tal del gobierno. Hay una corrupción tremenda que sigue habiendo en todo este esquema. Por eso hoy sale el PRI diciendo que ellos renuncian o van a donar 258 millones. El dinero no es de ellos. Así es. No se puede donar. Por eso, él lo dijo. No, él no dijo donar. Bueno, está bien, no dijo donar. No vamos a discutir una cuestión si dona o no dona. Donar fue López Obrador cuando dijo que iba a donar el 20%. Desde el 14 de septiembre, es decir, desde esa fecha en el Twitter ya hay un seguimiento a lo que Andrés decía. Es decir, Andrés fue el primero que señaló que se tenía que aportar el 20% o destinar. No, donar, dijo. Destinar el 20% del presupuesto que tiene de Morena. No hay un abismo tremendo. El PRI recibe cerca de 1.600 millones de financiamiento. Morena recibe solamente aproximadamente como 98 millones, porque en este momento estamos con ese presupuesto. Están hablando del trimestre, no del año. Por eso, noviembre, diciembre. Bueno, está bien, parte del presupuesto, parte de entrada, de pura aportación que nosotros estamos haciendo. En el caso de los diputados federales, 60,000 pesos, que equivale a 2 meses de dieta. Por cierto, pensé que iba a estar aquí la compañera del PRI que pedía que el otro día vino y no estaba. Regresara. No estuve. No está. No está, pero ella va a venir la aquí está. Por eso, yo lo muestro a tu auditorio, porque si no está, pues es porque es así, es la semana movible. pasada ella dijo que no habías venido porque la habías sacado. Por eso. No, aquí está, mira. Bueno, yo te puedo regalar copia de lo que es el ingreso que nosotros tenemos. 30,547 pesos es lo que gana un diputado de Morena. Y es mi recibo de nómina. ¿Con eso vive? Al mes. Pues al mes, aquí está. Por afuera el peje. Bueno, también nos acompaña el día de hoy Genaro Martínez del Partido Acción Nacional. Genaro, mucho gusto. Nino, muchas gracias por la invitación. Agradecer también la ¿Cuánto ganas tú? No, yo no, en el partido no, es honorario el sueldo. Pero bueno, agradecer la invitación y también pues mandar mis condolencias a todas las personas que fallecieron en este catástrofe. Y pues, está más cómoda. Ay, ¿cómo la quieren? Ya la acomodo bien. Eso, che. Bueno, es del PRI. Pues sí, otros son gobiernanas. Y bueno, comentarte que pues la verdad es que el momento que vivimos es muy, muy delicado. A nivel nacional se reportan 10,000 escuelas públicas afectadas por el sismo. En 10,903 muebles serán verificados por la autoridad. 500 edificios o viviendas en rojo. En el Estado de México en específico, 573 escuelas para reanudar clases, 464 escuelas. ¿A dónde le pegó fuerte el sismo en el Estado de México? Yo creo que fue la zona literalmente pegada a Morelos, sí, lo que son los municipios pegados a Morelos. Y evidentemente yo creo que es la zona más delicada para el Estado de México. Algunas delegaciones y municipios yo creo que ya cercanos, pero lo fuerte, literalmente yo tuve la oportunidad de estar entre Comatlán y San Simoncito, ahí en Tenancingo. Lo que son las cúpulas de las iglesias. ¿Se cayeron? Sí, se cayeron. La de Comatlán se cayó totalmente, la de San Simoncito, la iglesia, desde la cúpula hasta la parte de abajo, totalmente fracturada. Yo creo que ya no va a servir. Por dentro. Muertos, sí, sí. En Tenancingo, que me tocó ver un muerto hasta el miércoles pasado que tuve la oportunidad de estar. Y la verdad es que es una situación muy delicada. Yo, analizando las cifras, yo creo que debemos ser muy cuidadosos en lo que viene. Lo que viene es muy, muy importante. Yo creo que es la parte más delicada. He visto desbordado el apoyo y yo diría eufórico de la ciudadanía. Qué bueno, a mí se me hace. Los jóvenes, de hecho, pues yo tengo muchos sobrinos en la universidad, conocidos, amigos, y desbordados, ¿no? Sí. Pero yo creo que lo que viene es lo más difícil. Yo creo que hay que encauzar, hay que no parar con esta convocatoria hacia la ciudadanía. Lo más importante está por venir, lo más delicado. Viene la reconstrucción de las viviendas. Si bien es cierto que en la Ciudad de México
hubo derrumbes. En poblaciones como el Estado de México, como Morelos, como Oaxaca, el tema es muy complicado. Si hablamos de que una vivienda modesta de Infonavit está entre 300 y 600 mil pesos, ¿cuánto es la inversión que se tiene que hacer? Es millonaria. Yo creo que vienen tiempos muy complicados y yo creo que la optimización de los recursos va a ser vital para que nuestro país pues finalmente no sea un factor, estos dos sismos, que sea un factor de unidad y no literalmente Rosendo Marín, Morena. Rosendo, mucho gusto. Pues buenos días a todos y esperemos que poco a poco la población, la gente vaya recuperándose de esta desgracia que en efecto no es un asunto que tenga una especie de señalamiento frente a un sector, sino con todos, pues, ¿no? Claro. La verdad es que es una desgracia descomunal y creo, aunque eso no les guste a algunos, que no hay una respuesta activa, muy obvia. El caso del gobernador del estado es hasta el viernes que se presenta en Ecatzingo, que es la otra zona que fue afectada, porque fueron dos sismos que uno corre... ¿Cuál les tocó a ustedes, los dos? No, es que no sé cuál puede haber sido, porque la verdad es que cuando estaba temblando, ¿no? Sentimos uno, en ese momento supusimos que era uno, porque la diferencia entre uno y otro fue de segundos. Entonces, el del epicentro en Chautla de Tapia corre hacia el volcán, digamos, en una línea recta, y Atlisco, Izúcar de Matamoros, ¿no? La del volcán hasta que llega a la parte del volcán, a las laderas del volcán. Esa es una parte de del golpe. La otra de Azochiapan, Morelos, que están entre uno y otro pueblo, están a 20 kilómetros, ¿no? O a 10, ¿no? Están muy cercanos. Y corre sobre una línea, digamos, hacia Iguala, ¿no? Pero pasa por Zacatepec, por Jojutla y demás, y luego toma prácticamente en una L la autopista México-Cuernavaca y golpea. Si uno hace una línea desde Iguala hasta Lindavista, por ejemplo, todo lo que está a los lados está destruido, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, al Estado de México es Ocuilan, Joquisingo, Malinalco, Tenancingo. ¿Y qué va a hacer el gobierno? Pues es lo que esperamos. Primero que vayan, bueno, el día que fueron le reclaman al presidente y lo que hacen es reprimir a los jóvenes de la UAM en Joquisingo. En Ecatzingo cercan todo el lugar donde va a estar el presidente y el gobernador. Y entonces pues se vuelve ajeno el gobernante. No solamente ellos, hay que reconocer que miserables son un montón de gobernantes y que están actuando de manera inercial y no están tratando de resolver los problemas. Incluso algunos, además, se aprovechan de la desgracia para buscar beneficios, como el caso de Morelos, que es lamentable y patético. Pero creo que frente a ello, la ciudadanía y lo que decías, yo la verdad que me siento dentro de la desgracia y la pesadumbre, pues esperanzado, porque igual que en el 85, ¿no? Este sismo nos tiene que llevar a otro estado, ¿no? Y creo que la generación del cambio verdadero pues hizo su aparición, ya no son millennials, ni son gente egoísta, no, al contrario. Yo estuve en las laderas del volcán, en un pueblito que se llama Apalocan, que una de cada dos casas está destruida, ¿no? Y la pobreza junto con la desgracia, que, bueno, es lamentable la ausencia del gobierno, no la justifico, pero la tapa o la participación de los jóvenes, principalmente. Sí, los jóvenes superaron al gobierno. Y son jóvenes de todas las clases, Nino. O sea, tú ves camionetas y de diferentes lugares y son ricos, pobres, de clase media. O sea, creo que México tiene posibilidades de salvarse. También nos acompaña el día de hoy Alonso Tamés del PRI. Alonso, mucho gusto, bienvenido, Alonso. Muchas gracias, Nino. Primero, pues, obviamente, expresar condolencias por todos los afectados. Estaba viendo el Twitter de Luis Felipe Puente hace rato, en la actualización del tema de las víctimas. En total van 337 en el caso. A mí, ¿sabes qué me impacta? Que no puede ser el director de Protección Civil. El director de Protección Civil es el director del obituario. Se la pasa diciendo el número de muertos. Sí, digo, creo para que eso lo contrataron, para eso lo tienen. Alguien tiene que dar esa información. No, sí, pero tiene muchos años ahí para hacer otra cosa. Sí. Él debería ser el de Protección Civil, no el un año del obituario. No. Ah, no, 5.
Ay, ese Bueno. chiste ya se quedó para... ¿Cuántos años le falta a Peña? ¿Cuántos años le falta a Peña? Menos de uno. 1. Bueno, menos, ¿no? 5. Pero van a aparecer como 5. El tema Tú cállate. en el Estado de Violento México, de los morenos. en el Estado de México vimos desafortunadamente 13 fallecidos. Lo que quisiera platicar un poco, Nino, que es algo que ya involucra a la dinámica política del país como tal, a raíz del sismo, tanto el del 7 como el del 19, es esto que propuso... primero, en el tema, sí habló López Obrador antes en el tema del sismo del 7 de septiembre, que es lo de ceder o destinar ciertos recursos del presupuesto, ¿no? A mí me llamó mucho la atención y creo que es muy positivo ¿Qué dijo donar? Yo lo corregí. Yo lo corregí en un Twitter diciéndole, señor, cuando sea tuyo el dinero lo donas, pero no es tu dinero. Lo tienes que devolver y regresar. Bueno, sí, pues este es arreglado por ustedes, por la Sheinbaum o por ti. Pues sí. A mí me pareció muy positivo, Nino, que el PRI inmediatamente, sin simulaciones, que pusiera el dinero sobre la mesa del restante presupuesto que tiene para el 2017, que son 258 millones de pesos, se plantea que se reingresen directo a la tesorería de la Federación para que el Estado pueda disponer de ellos como mejor considere para abonar en la reconstrucción. No creo que eso fue muy positivo. Creo que el PRI marcó agenda en el sentido, porque Enrique Ochoa también invitó a los dirigentes de los otros partidos a hacer lo mismo, a donar lo que faltaba de este año de presupuesto de los partidos, a ceder las prerrogativas a las que pues, se les da, y digo, por ese lado muy positivo. Por el otro, Nino, hay un aspecto que considero negativo y que propuso mi propio partido, pero creo que tengo que decirlo. No, para nada, no, pero es un tema, o sea, es un tema de grises, Nino, o sea, no es de blanco o negro. Me refiero a la eliminación total del financiamiento público a los partidos. Creo que, Nino, yo lo he dicho aquí 2 o 3 veces, creo que deberíamos apuntar a un sistema mixto de financiamiento con una parte pública, por supuesto que tiene que existir, pero porque tiene que ser mucho menor de la que es hoy, eso coincido, pero para que no hagamos de la política un lugar donde solo tengan voz los que tienen dinero. Para eso debe servir la parte pública. Y la parte privada, por supuesto, con topes y aportaciones transparentes, pero que incentive la participación política directa de la clase media sin dejarle todo el involucramiento vía aportaciones privadas a los grandes empresarios, mismos que de adoptar un sistema así tendrán que estar limitados por dicho tope, tanto en montos como en frecuencia de aportaciones, porque si no, sí sería una oligarquía, y es el problema que tiene Estados Unidos, que son donaciones muy cuantiosas de los privados a los partidos. Es la privatización de la política. Pero es que creo que es más allá. Pero si todos pasan la charola, no, pero es que es un tema, no hay que sobresimplificar la discusión. Creo que por eso yo hablo de un sistema mixto. A ver, el argumento de que el dinero privado en la política fomenta la plutocracia y resta autonomía a los partidos frente a intereses privados, corporativos o delincuenciales, yo creo que es algo débil, porque hoy tenemos un esquema de financiamiento público casi en su 100%, y digamos, el dinero ilegal y los intereses privados de todos modos llegan a candidatos, elecciones y partidos. A ver, entonces no nos hagamos tontos. Solo en las campañas de 2017, fiscalización del INE encontró 228 millones de pesos en las campañas de todos los partidos de dinero ilegal. A ver, no es un tema tanto de lo público o lo privado, sino de cumplimiento o incumplimiento de la ley, Nino. Entonces, si le apostamos a un financiamiento mixto, creo que en la parte pública, para tenerla es hacer proporcionales, por supuesto, a su rendimiento electoral los recursos que reciban los partidos. Esto es un tema de competencia electoral pues, justa, ¿no? Y en la parte privada podemos transparentar, regular y fiscalizar las aportaciones que hoy en la práctica ya suceden, pero de manera ilegal. Insisto, no hay que simular. El dinero ilegal, insisto, y lo he dicho aquí muchas veces, es la mayor amenaza para la democracia mexicana, yo considero, y en temas como esquema de financiamiento de partidos políticos, México se debate, de verdad lo pienso, entre el avance y el retroceso democrático. 2007, una reforma electorera que llevó a cabo el señor Felipe Calderón. Fue y dijo, si ustedes me pasan la fiscal, yo les paso la electorera. Y la electorera es la porquería esta que tenemos. Eso es una. Pero tenía otro problema. Sí. No era eso, era pegarle a Emilio Azcárraga. ¿Por qué a Emilio Azcárraga? Nunca entendí por qué. Era la ley Televisa. Entonces, cuando Pablo Gómez le dicen, oye, Pablo, ¿tú estás en contra de la ley Televisa? No. Sí, pero si tú la votaste, al Chihuahua no la leí. Pablo Gómez del PRD. Entonces era golpear a Emilio Azcárraga.
Pero para golpear a Emilio Azcárraga, pues le hubieran prohibido a Emilio Azcárraga que recibiera el dinero, pero no utilizar los tiempos oficiales para esto. Y ahora viene algo todavía más terrible. Van a tener dinero y los tiempos oficiales los van a seguir manejando. Y como no hay rendición de cuentas, todos roban. No, y es un tema también de congruencia, Nino. O sea, el INE que a capa y espada defiende, y digo, es su rol, el financiamiento público a los partidos, ellos reconocen mediante fiscalización que no está sirviendo el financiamiento público para detener lo que ellos dicen. O sea, ellos recetan una medicina que no cura lo que dicen que cura. Entonces, ¿qué pasa? Hay que revisar el sistema. Se me hace muy extremo eliminar completamente el sistema de financiamiento público. ¿Qué pasa con Carlos? No estoy de acuerdo. Slim? Te voy a hablar del hombre más rico. ¿Qué pasa con Carlos Slim? Todos van a que les pase a pasarle la charola. Y les da a todos. Hay que ponerle a esa aportación, hay que fiscalizarla, regularla y ponerle un tope de frecuencia y de monto. Pues el PRI debería de decir cuánto le dio Slim. Porque yo estoy de acuerdo que también recibió Morena. Eso dice Slim, güey. ¿Yo qué voy a decir si no es mi dinero? También nos acompaña Pilar Teresa Díaz del PRD. Pilar, mucho gusto, bienvenida. Muchas gracias, Nino, y buenas tardes a todos, a todo el público. Bueno, pues ya ha transcurrido una semana de estos hechos tan lamentables, tan desgarradores. Tanta impotencia hay en la ciudadanía por no poder resolver los problemas que vamos observando en el día a día. Sin embargo, yo creo que al calor de todas estas cosas, pues van surgiendo muchas propuestas, van surgiendo muchas iniciativas, tanto de los partidos como de la misma ciudadanía, y todas ellas tienen que ir encaminadas a tratar de establecer claramente un plan nacional de reconstrucción de nuestro país. Yo creo que la reunión que hoy se está celebrando con los gobernadores tiene que darnos ejes muy claros, muy transparentes, para saber qué es lo que se va a hacer en los próximos días. ¿Cómo hacemos un levantamiento de todas las desgracias que se han dado? ¿Cómo clasificamos a los damnificados? Porque habría que ordenar, habría que ver quiénes son los que tienen mayor prioridad, cuáles son las mayores necesidades que hay. Y qué es todo lo que va a costar, ¿no? Y qué vamos a hacer con todo ese dinero que se está ya mencionando como donaciones, a dónde va a dar, quién lo va a manejar. Se ha estado estableciendo que si en un fondo. Yo creo que la figura jurídica que debiera de establecerse para un propósito como pues obviamente tiene que estar vigilado por los ciudadanos, tiene que administrarse de manera correcta y tiene que ir a los lugares donde más se necesite, obviamente estableciendo las prioridades mediante un censo, mediante un levantamiento de toda la información, porque habrá quienes perdieron una casa que era de su propiedad, habrá quienes estaban rentando y no tienen la manera de cómo justificar. ¿Y dónde viven? ¿Y dónde van a vivir? ¿No? ¿Dónde van a vivir? Y aquellos que obviamente no se van a querer ir de la Ciudad de México, que van a seguir queriendo permanecer en este lugar, seguir viviendo aquí, porque aquí es donde han construido y han desarrollado toda su vida. Entonces yo sí espero que esta reunión nos dé cuando menos elementos para poder seguir opinando, sí, pero también haciendo algo más al respecto. Y con respecto a lo del Estado de México, ya bueno, mis compañeros ya han hablado de los lugares donde hubo tragedias, donde hubo daños, pero yo creo que ahora corresponde que en todos los gobiernos municipales le pongan mayor atención a sus planes de protección civil, porque no solamente es un problema del terremoto, son los huracanes, son los deslaves, son todas las cosas que vamos teniendo como producto de un desarrollo, de un crecimiento demográfico que no se ha cuidado, que se ha dejado que crezca y que no se ha tomado la precaución de ver si cumplen o no con la estructuración de una casa. ¿Cuántas casas hay en los municipios que han sido construidas solo y sencillamente por la dinámica de la familia, que dice aquí levantamos un muro, aquí le echamos una losa, y que no hay Ponme un cuarto más. la asesoría, Ponme un cuarto. o que no tienen un plano estructural de su vivienda? ¿Cuántas casas no hay construidas de manera irregular en el Estado de México? Y todo eso obviamente va a desencadenar incluso que se tengan que tomar otro tipo de medidas que a lo mejor a la ciudadanía no le va a gustar, pero que sí se requiere
porque es la seguridad de su familia. Mire, si va a donar, done con Slim. Ahí no se van a robar. Es ahí dinero. donde más conviene, porque Y es a 1 además por es 5. 1 por 5, como dicen los chavos. Si el Llevo PRI donara los 100 258 pesos millones, y Slim le con mete Slim, 500 pesos. ¿cuánto se duplican, no? No, los chavos están muy abusados. O sea, si fuera así, tan simple de restas y sumas, pues sería bien fácil, ¿no? Reuniríamos muchísimo dinero y nos Con alcanzaría Slim, para... con Slim, con Slim. También nos acompaña Ricardo Gudiño del Partido de Acción Nacional. Ricardo, mucho gusto, bienvenido. Nino, ¿qué tal? Buenas tardes a ti, a todo tu auditorio. Un saludo desde aquí a todos los hermanos de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Morelos, al Estado de México, sobre todo la parte más afectada, Malinalco, Cuila, Tenancingo, Joquisingo, que desafortunadamente son lugares que siempre han tenido carencias. Malinalco, Siempre- ¿y dónde vive Luis? Bueno, pues eso Es que no ha sido al es un club, centro. no ha Bueno, ido a ver esa casa, cabrón. No, pero esa no sufrió daños. Ah. Las que sufrieron daños fueron los ¿De qué Luis estás hablando? ¿Cuál de los dos? Yo Ah, estoy no, hablando bueno. de Luis Martínez, no sé de quién estés hablando tú. Yo decía Pérez. Ah, de Pérez. Sí, sí, eso sí. también, eso también. Pérez, que vive ahí camino a Chalma. Junto a ¿no? Videgaray. Esa parte sí fue afectada, ¿no? Esa parte donde desafortunadamente hasta el día de hoy no llegan los apoyos, ¿no? Y la parte afortunada, vamos a decirlo, es como ya lo han comentado varios, ¿no? O sea, los jóvenes entendieron. Nadie los convocó, No. nadie les habló, nadie les dijo, vamos a ayudar. Nadie. Aparecieron, Sí. surgieron. Me emociona, me emociona. también, me- a todos, me da a gusto, todos. Me emociona. Le decía yo a mi cuñado en tono de broma, que también es millennial, le decía, hasta que entendieron que las manos sirven para algo más que no sea el teléfono, ¿no? Se pusieron a hacer tortas, se pusieron a ir al súper, Lo que se fuera. organizaron. Llegaban y fueron decían, a ¿en qué quitar ayudamos? escombros. Exactamente, ¿no? Y llegaban y luego ya nos sorprendieron haciendo las aplicaciones para decir, en este punto falta este, en este punto falta este. La aquí ya no tecnología traigan agua, era de ¿no? ellos. Sí, o sea, hicieron uso de sus herramientas y de todo su esfuerzo. Me emociona muchísimo. A mí también. Me da, A mí también, a mí también. me da mucho ánimo porque eso va a ser exactamente lo que estamos buscando, ¿no? Exactamente, ellos van a quedar marcados para que el día de mañana esos profesionistas que van a salir de ahí no sean como los de hoy, que tenemos profesionistas corruptos que vendieron patrimonio o intentaron engañar a la gente vendiéndoles un patrimonio falso. Hoy te das una vuelta aquí en la Roma y ves a la gente fuera de su casa esperando a ver si les dan oportunidad de poder sacar algo, ¿no? Pero No pueden entrar desafortunadamente- porque está en riesgo su vida. Sí, desafortunadamente es un reflejo del gobierno que tenemos, ¿no? Un gobierno corrupto, ineficiente. Pero que 12 años fueron ustedes y no hicieron nada. En el DF no. No, en la República Mexicana. ok. No, el presidente es de la República. Sí, claro. Ah, sí, porque Peña es el presidente de la República y lo culpan de todo. Pero a Calderón y a Fox ¿son intocables o qué? No. Ah. Claro que aquí, como bien dice Pilar, ¿no? Necesitamos definir los atlas de riesgos y decir Claro, eso sí, a dónde vamos, cuáles son los lugares donde tenemos que estar preparados y sobre todo, pues sí se tiene un fondo para desastres, se tiene ahí regularmente, afortunadamente no se toca, hoy es insuficiente. Que la Carmen Segura me dijiste que se lo había llevado tú. Hoy es insuficiente y Tú como me dijiste tú que dices, ¿no? Santiago Krill también me dijiste. El Este asunto es malo, Sí. es malo. Es el malo. El asunto no es, los partidos no donan ni tampoco devuelven, sencillamente no toman un recurso que tienen ahí Se establecido, acabó. ¿no? Que desafortunadamente no se pudiera invertir con Slim, Oye, eso el lunes sería estaba muy yo bueno, ¿no? platicando de que encontré a uno de los dueños de los más importantes encuestadores y le decía yo que cómo veía el 2018. Me dijo, no te voy a platicar nada, pero lo que te voy a comentar, no menciones mi nombre. ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Sí. Todas las encuestas que hemos hecho hasta ahorita, tíralas a la basura. Los jóvenes cambiaron la fisonomía de la próxima encuesta. Es un nuevo México. ¡Qué bárbaro! Se movió. Pero te estoy hablando de uno bueno, Sí. yo diría que el encuestador más más importante. importante. Ya, para que vayan. Y cosa que no dije tu nombre, cosa que, pero ellos son así como muy O inteligentes. sea que el temblor no Y yo- solamente... yo también lo- Ah, ¿ya lo viste? Hay videos A ver, de te presento. Rosa María Rivero, PRI. Muchas gracias, Nino. Primero que nada, nuestro pésame y un abrazo muy fraterno con todo el corazón para todas las familias que están sufriendo este momento tan trágico, pero también
un reconocimiento y un gran agradecimiento a todos aquellos mexicanos que desde puntos muy recónditos de la República, como han podido, han traído víveres, han traído ayuda a los damnificados. Nuestro agradecimiento. Es muy poco el tiempo, yo quisiera hablar de tantas cosas, pero fundamentalmente… Si quieres nos quedamos 2 horas más. A mí me encantaría, porque habría que recomponer el mundo. Dile a Enrique que pague esto, ¿no? ¿O cómo se llama? Ay, no, perdón. Es el presidente del PRI. ¿Qué me dijiste? Bueno, yo les quiero decir que este sismo, que sabemos todos los capitalinos que estamos en una zona lacustre, aquí era un lago. Entonces, aquí nos tocó vivir. Aquí nos tocó vivir, pero a los desarrolladores, a los colegios de ingenieros, a los colegios de arquitectos, a las universidades, a las gentes que se especializan en todo lo que son suelos en los que se edifica, realmente han quedado debiéndole al país una gran factura. Lo mismo aquellas constructoras que definitivamente lucraron, y aquellos políticos también muy señalados por la corrupción y por haber dado licencias para construir indebidamente edificios con pisos que definitivamente no aguantaban en la misma base de la tierra, en las mismas capas de la zona. Y por otro lado, los malos materiales. Esto es muy importante porque debemos hacer valer la ley, cueste lo que cueste y pase arriba de quien pase. Otro problema muy grave que tenemos, no nada más es que los daños de edificios van a repercutir en los propietarios. No, tenemos un problema mayor. Yo le diría a como en los sismos, los desdoblados. Son los inquilinos, son los jóvenes que, empezando a vivir, encontrando el amor, se juntan, se casan, empiezan a tener una familia y rentan porque no van a comprar de inmediato. Entonces les rentan y ahora resulta que no son dueños, tienen su patrimonio, sus muebles, su televisión, en fin, todas sus cosas, su patrimonio en sí, y no pueden resarcirse de él porque, claro, y eso es correcto, que se hayan tomado medidas muy cuidadosas para que la gente no ingrese a menos de que tenga un dictamen que les asegure su vida. Y por otro lado, las prerrogativas de los partidos. Tenía que venir un sismo como estos para que se les bajara a todos los políticos, perdón. Que se les quite todo. La codicia. Aunque los estén en desacuerdo, yo no quiero que cobren un quinto, que cada quien vaya consiguiendo su financiamiento. Ya estoy hasta el gorro de ver cómo se roban el dinero. Dime qué partido político existe. No es cierto, son franquicias. Así es. Puros rateros se han hecho cargo de estas franquicias. Ya lo dije aquí en alguna ocasión, Nino. La política, así me la enseñó don Pablo González Casanova, que la política es una ciencia, es un arte, no es una chambita, no es un empleo, es el saber servir a la gente y no servirse. Teníamos que llegar a la cúspide realmente de la corrupción para caer en la reflexión de que quien haga política la haga sin un sueldo para empezar, porque es terrible observar cómo muchos jóvenes, muchachas, muchachos, dicen, yo quiero ser político porque voy a ganar un sueldo. Esto es importante, poner el dedo sobre la llaga. En los partidos no se debe pagar por ir a servir a la gente. Ese es un error. Por lo tanto, considero
que esto de las prerrogativas debe de aterrizarse de tal forma para que se legisle y que no existan estas cantidades tan extraordinariamente grandes que no encuentra la gente claridad y justificación en su Yo veo los gasto. sueldos de todos y digo, chin, y todos viven en las lomas y en el Pedregal. Y con esos sueldos, ¿cómo le harán? ¿Han de ser magos tú? ¿O qué? ¿Cómo le hacen? No, mira, es que esa es la diferencia. No, yo creo que todos tenemos que cobrar un sueldo. A ver. Yo gratis tampoco quiero trabajar. No, a ver, bueno, en el ámbito en el que tú te mueves, claro que no Ni lo en el vas a hacer tuyo. gratis, no. ¿tú Discúlpame. trabajas gratis? Discúlpame, déjame Tú decirte. cobras 30,000 pesos. Es lo que recibo yo de dieta. Pues ahí está. entonces Aquí no es está. gratis. Por eso, pero el fondo del asunto no es pero únicamente. No, diarios. Ahí no dice diarios ni no. Es una percepción mensual. Sí se puede vivir con esto, ¿eh? Sí se puede vivir con esto. Solamente hay una diferencia de entre mi empleo que yo tenía en la UNAM de 24,000 pesos mensuales. ya ganas más, a la que ya yo gano. tienes No, 6 aquí más. gano 30,000. Por eso ya ganas 30,000, más. Que ya porque lo ganas demás lo destinamos al programa de universidades. O sea, se puede vivir, sí se puede vivir. E inclusive, acuérdense que anteriormente los cargos en el aparato legislativo eran cargos honoríficos. No percibían ningún tipo de ingreso. ¿Por qué no regresar a ese esquema? Nosotros vamos a presentar una modificación al artículo 36 constitucional, en el cual dice que en la parte que queremos nosotros modificar, que es artículo 36, párrafo cuarto, desempeñar los cargos de elección popular de la federación o de las entidades federativas que en ningún caso serán gratuitos. Quitar ese asunto por no me pagues, gratuitos. ponme donde hay. Por eso, Entonces, no, discúlpame. Va a suceder lo de No, siempre. Nino, lo que nosotros planteamos desde el Pero primero es que ustedes son los únicos honrados, es que ahí está. pero todos Te voy a salieron decir que igual sí. de ricos que Te voy a ustedes. decir, no. Mira los morenos, Mira, cómo te voy a tienen invitar, lana, no friegues. te voy a invitar a donde yo vivo, que es un departamento que adquirí en el 2000 de interés social con crédito Fobiste y que ahorita voy a poder tramitar un segundo crédito, y que sigo viviendo ahí. En ese espacio. ¿Y dónde vive López Obrador? Yo no lo sé. Él tiene un departamento y tiene un rancho en Chiapas no, por el herencia. departamento es el de el Copico, departamento, pero es para está bien, servicio pero no de- le han encontrado nada, Nino. Yo te invito, tú como periodista Vive en profesional Palmas, que güey. eres, por eso, pues, dime entonces en qué parte, porque yo no sé que sepa en Palmas. Anabel Hernández, que es una periodista que se ha encargado de investigar a Andrés Manuel, no le ha sacado nada. O sea, tampoco nos vayamos con ese sea, con asunto 50,000 del pesos mito. vive. Nino, es que Él. no es o sea, no es un asunto de cuánto ganas para saber cómo A ver, él vives. tiene 50,000 pesos, pero va a recibir 650 millones de pesos. ¿Cómo le va a hacer? ¿De qué va a recibir 650 De las millones de preventas. pesos? No, Nino, él lleva 14 libros vendidos o 14 libros editados para poder No me digas. vender. Digo, también seamos bien Bueno, bien ni- concretos. Ni Fuentes. Oye, ni Fuentes. Y déjame ganaba decirte, tanto dinero con sus mira, libros. ¿sabes ahora con qué cinismo salió el PRI? César Camacho dice, vamos a terminar con el asunto del fondo municipal, que es donde los diputados bajaban, y hay una diputada del PRI de Sinacantepec que tan solo en 2 años bajó 300 millones de pesos. ¿Cómo le hizo? ¿Sabes cómo le hacen? Esas prebendas entre PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, El Verde, negocian. La llave para que tú puedas acceder como legislador a bajar todos esos recursos es aprobar la ley de ingresos. Tú revisas y nosotros no hemos aprobado la ley de ingresos por la manera en que tienen. Entonces, esa corrupción es la que yo sí te puedo Por decir. alusiones, A mí no hay quien me señale que yo haya bajado un solo peso, porque en la Constitución para un legislador no aparece que tú tengas que bajar una cantidad, una bolsa de recursos a un distrito o a un municipio para que tú de ahí puedas cobrar ese moche. El mismo PRI ya reconoció que con eso van a terminar con los moches, claro, pues el primero es César Camacho, Emilio Chuaifet, Alfredo del Mazo, Arturo Montiel, Carolina Monroy, o sea, ¿cuántos más te puedo decir? Monreal. No sé.
¿Cuántos más te tengo que decir? Chihuahua, ¿de qué ¿No? te ríes tú, Entonces, Alonso? esto es lo que tenemos que generar. Morena, desde el 1 de septiembre de 2015, entramos con una iniciativa de ley de austeridad republicana, reduciendo todo lo que son los gastos onerosos. Al mismo Alfredo del Mazo, yo le envié un documento pidiéndole que no aceptara el Prius del año híbrido que le regalaron. ¿Y saben qué? No contestó. Es tan cínico y sinvergüenza porque no lo necesita. Ni él ni muchos presidentes de comisiones necesitan de ese vehículo. Y son más de 200 millones que se utilizaron. Ustedes menos Morena. No, Llegué a la conclusión de que en Morena la Padierna es honrada, Bejarano es honrado, Manuel Barlet con todo lo que se robó en Puebla es honrado. O sea, todos ya son honrados, ¿no? Ya me encantó, me voy a ir a Morena. No, yo creo que hay que tener mucho cuidado. Es puro cuento lo de Morena. El hecho de a ver, dime la verdad. No, el hecho de que diga aquí el compañero que llegando a Morena no se santifica, yo creo que es un gran error. No. Yo creo que finalmente sí hay actores que están sujetos. Ay, no. Lo dice el A ver, no estamos en el maniqueísmo, pero aquí hay buenos y malos. Ya vimos quiénes son los buenos y todos los demás Somos los los malos. A ver, yo creo que decir que tenemos en todos los partidos políticos puros políticos buenos y políticos malos, sería generalizar. No, yo creo que... No digo corruptos todos ustedes. No, corruptos no. Yo te puedo decir, yo al menos por mi persona hablo y por los que conozco. Simplemente si hacemos un comparativo de los gobernadores que tuvieron algún problema de corrupción, el que tuvo problemas nuestros ya está en el bote. Y nosotros iniciamos un proceso interno. ¿Por qué se equivocaron? No. Finalmente, digo, te garantizo que finalmente se hizo lo que se tenía que hacer con este gobernador. Lozano Gracia lo llevó a hacer una declaración, pero nunca sabían que tenían ahí otra orden en contra. No, el jefe Diego por eso no da la cara, porque el jefe Diego es el jefe de Lozano Gracia y se equivocaron. Y por eso está en la cárcel. Pero independientemente, nosotros Nino, siempre hemos estado en... ¿Sí? A ver, algo que esté diciendo, nosotros igual, y te lo digo, siempre hemos estado en contra de esas situaciones, y yo te lo digo a título personal. Yo celebro que estoy en la cárcel. ¿Por qué? Porque finalmente, si se le está comprobando, si hay una orden de aprehensión, si finalmente tiene esa carpeta, qué bueno que esté. Durán también está Pero en la cárcel, ¿no? yo quisiera ver a todos. Durán, el de Naucalpan, no. No, ¿qué pasó? No, ahí está. Yo quisiera ver. No, ¿cómo se llama? Ulises. Ulises era muy pobre y mira qué residencia. Bueno, pues, al final, mira, Nino, ¿Ese es de tu partido, ¿no? Sí, pero al final, Nino, yo sí te puedo decir algo. Que es buena gente. Si tienen los elementos para que estén iniciando esas carpetas, que se hagan. Y finalmente hay que respetar. Y te comento, algo que comentaba Alonso, y estaba analizando las conferencias tanto del Frente como de lo que es del PRI. Fíjate lo que plantean. El PRI dice que va a regresar 258 millones de pesos, el PAN debe regresar 190, el PRD 113, el PT 54 millones de pesos, el Verde Ecologista 84, Movimiento Ciudadano 74, Panal 60 y Morena 95, dando un total de 932 millones de pesos. 932 millones de pesos de un presupuesto de aproximadamente 1 billón de pesos. Tenemos que ser muy cuidadosos. La democracia yo creo que no debemos de tasarla en valores nada más ínfimos. Si tenemos un presupuesto, repito, de 1 billón de pesos, estamos hablando de que estar poniendo en riesgo este tema de la democracia, si bien es cierto que no necesariamente todo tiene que ser de lo que es debe ser un financiamiento público, tenemos que ser cuidadosos, porque ¿de dónde van a tener recursos los políticos? ¿A qué estamos dirigidos? A que cualquier, ahora sí que la delincuencia se infiltre totalmente. Tenemos que ser muy cuidadosos, ¿eh? Yo veo en esto un riesgo. Y finalmente ahorita por el boom de decir no, los partidos que regresen que el reciban dinero. los 7,000 millones de pesos. No, son 7,000. Tiene que haber 7,000 para el 18. y 18,000 de todo el sistema. Son 18,000. Sí, los son 18,000. 5,000 tiene que ver con el INE. 7,000 son para ustedes. Sí, pero finalmente, no, 7,000 para nosotros. Para ustedes, para todos los partidos políticos. Para todos los partidos. Yo creo que tenemos. 7,000 para ti, bueno, pues imagínate a Ricardo Anaya, se va a ir a vivir a Atlanta. Te dice cómo crees, ¿no? No, yo creo que tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que hacer el análisis preciso de cómo tiene que estar ese sistema. Simplemente yo te lo planteo. El Fondo Nacional de Desastres nos habla de que hay
literalmente 9,000 millones de pesos más 6,000 millones de pesos del bono catastrófico emitido en agosto por el Banco Mundial. Sí, estamos hablando de que son literalmente 15,000 millones de pesos. Sí. Ahí hay recursos, sí hay recursos, sí tenemos. No desviemos un problema que fue natural y que vamos a estar expuestos constantemente por un tema político o un tema democrático, yo diría. Tenemos que defenderlo. Al final, si tiene que ser mixto, si tiene que ser al final totalmente para los partidos y que se transparente, sí tenemos que hacerlo. Esa Contraloría se tiene que empezar a trabajar a la brevedad porque los recursos se tienen que transparentar. Yo sí estoy de acuerdo en que se transparenten y siempre lo he venido diciendo en tus mesas. Tenemos que empoderar al ciudadano para que los recursos que hoy tenemos se transparenten. Y nada más cierro con un último tema que creo que no podemos pasar por alto. De aquí en adelante, no solo en el Distrito Federal, sino en todo el país, se tienen que regular, ya lo plantea mi compañero del PRD, pero perfectamente todas las construcciones. A veces los municipios... Hay un reglamento que no se ha respetado. Sí, exacto. Pero el reglamento está desde 1900. Aquí ¿cuál es el reglamento es magnífico, si tú lo observas es un reglamento pero magnífico. Aquí ¿cuál es el tema? Es el temor. Casas de más de 4 pisos, dice el reglamento. Sí, pero aquí el temor ¿cuál es? Híjole, ¿es enfrentarte un problema con el ciudadano? ¿Lo van a volver político? No, es tajante, la ley se tiene que aplicar, la ley tiene que aplicarse. ¿Por qué? Porque hoy los edificios que tenemos caídos y las casas seguramente no pasaron por esa supervisión y en los municipios, que es donde, sobre todo en las partes más pobres del país se ve, hoy vemos cuántas casas se pudieron haber construido perfectamente apoyándonos de las universidades, que los estudiantes de ingeniería y arquitectura estén participando en los diseños de construcción, en los sistemas de ingeniería. ¿Para qué? Para que hagan una parte, si bien es cierto que lo saben hacer bien, que hagan su servicio y que ellos sean los que estén llevando y conduciendo al ciudadano y al final avalando. Morena. Mira, yo creo que habría que dimensionar el asunto porque ahora con la discusión sobre las donaciones, el regreso y demás, como le llamen, es una baba de perico para atender la desgracia. O sea, tiene que haber una visión de otra dimensión para poder atender a los damnificados. Ya lo decía aquí el compañero, tan solo de los regresos de los partidos son 932 millones. O sea, no es nada. Por el trimestre. Por eso, no es nada. No. Es absolutamente nada. Y la otra, porque aparece el asunto. El gobierno federal no ha comprado una sola despensa con los recursos federales. Todo lo que ha organizado, ¿no? Y los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, es organizar el acopio que paga la gente con su dinero. Que por cierto, había que señalar que las grandes distribuidoras no han bajado un centavo para comprar los alimentos, las medicinas y más, que la gente va y compra y lo lleva. Cualquiera. Porque ellos pueden deducirlo, tú no. Y pueden hacerlo, y no lo han hecho, sí, por cierto. No lo puedes deducir, incluso se conoce que hay reetiquetaciones de precios. Bueno, pero bueno, pasando al asunto nodal. Por eso, si no se tiene una visión de otro tipo, vamos a tener el mismo problema. Porque dicen, bueno, es que no alcanza esto, no alcanza el otro. Entonces tenemos que modificar el presupuesto federal, sin ninguna duda. Y por eso Morena plantea la reasignación de 302,000 millones de pesos, que si hacen las cuentas, más o menos, podría permitir la reconstrucción. Más o menos. ¿Y de dónde va a salir esos 300? Pues reasignar en gastos, por ejemplo, lo que decía el compañero. El ramo 23 se gastan 23,760. No sabemos. Van a municipios y van a otras entidades del país. Son 20, por ejemplo, ese es un ejemplo. Reasignar 23,762 millones de pesos en un recorte. ¿Y qué es eso? Lo que decía el compañero. Es el dinero que se asigna a los diputados para que aprueben el presupuesto, ellos lo dirijan a donde ellos se les pegue la gana, ¿no? Sin ningún análisis, sin ninguna, solamente por interés, ¿no? Y ellos se llevan de eso 2,376 millones, ¿no? Y entonces dices, pues desaparezca eso, que es un bono especial para los diputados y que se dirija a la reconstrucción. Y así hay varios mecanismos que se proponen en Morena, que quitar dinero del gasto federal para dirigirlo, me parece a mí, se gastaron este año, fíjense ustedes, 150,000 millones para pagar intereses del FOBAPROA. ¿Por qué no gastar
o redimensionar o redirigir el presupuesto federal en 302 mil millones de pesos. Oye, el para eso. también lo aprobaron. No, ¿cómo crees, Clara? Desde luego que no. No existía Morena, pero estaba López Obrador. No, tampoco, no, nunca jamás hemos. Desde luego que no. En los tiempos de Cedillo, ¿dónde desde estaba, luego ¿dónde que estaba no. López Obrador? Desde luego que es falso A y ver, ¿dónde fuimos los estabas? únicos que votamos en contra de eso. no existía. Fueron 4 diputados del PRD los que votaron a favor del Fobaproa. Los demás votaron en contra. O sea, hablando de lo que era el PRD. Yo no era diputado, pero el PRD votó en contra en ese entonces, cuando todavía tenía raíces. Entonces también cuando la fiscal, el Zambrano, que se robó el dinero. Por eso ya es asunto de... tampoco lo tocaron. No, pero a ver, Nino. No, bueno, no es culpa nuestra no actuar en contra de la gente. Pues si para eso estamos, hombre. No o sea, es culpa nuestra ser honrados. O sea, ahora resulta que es un señalamiento, pues no entrarle a eso. Yo lo que digo, no, y además lo decimos con mucho orgullo, yo al menos me precio de que he pasado por varias instancias y sigo viviendo de manera un clase mediero normal, y trabajo de lo que yo hago. No, de lo que yo hago, y cuando he tenido cargos, como dice el compañero, pues Oye, vivimos has dicho 20 veces lo que dice el compañero. Lo ves que tiene razón. No, es que tiene razón en términos de señalar la reasignación presupuestal federal tiene que reorientarse para que de veras se ataque. Porque con los 932 millones que supuestamente podrían regresar los partidos es nada para atender la desgracia nacional. Se tiene que hacer una reasignación presupuestal de los 302 mil millones de pesos para realmente atender a la gente. Y ahí veremos a los otros partidos si es cierto. La realidad ahora. Gracias, Nino. Digo, simplemente aclarar de la intervención pasada, o sea, yo coincido al hablar de un sistema mixto de financiamiento que la partida pública debe reducirse, pero parto de que en la práctica las aportaciones privadas pasan y no están reguladas, no tienen un tope de monto y de frecuencia. Entonces, ¿va a ser matemáticamente por voto o no va a ser matemáticamente por voto? Porque es como están las prebendas. No, es que justamente... Entonces tienen que verlo cómo. No, pero es que, por ejemplo... Por adjudicación es otra cosa diferente. Es que justamente, por ejemplo, ahí lo puedes aplicar. La parte pública puede regirse con criterios electorales de votación proporcional y mediante eso, o sea, la asignación de recursos. Y la parte privada es como ellos decidan, por supuesto, primero que nada, de manera transparente, acercarse a llegarse a particulares y que estos decidan apoyarlos o no, con un tope, insisto, de frecuencia y de monto en las aportaciones. Digo, aclarando eso. Nino, vi una encuesta que hizo el Reforma que se titula Aplauden a Ciudadanos, que al parecer creo que fue el lunes. Bueno, la sacó el lunes. Sí. Dice, ante los daños provocados por los recientes sismos, ¿cómo evalúa el desempeño de... digamos, dice sociedad civil, muy bueno, 94%. Y sin duda creo que todos estamos de acuerdo. Un despertar civil y social bastante increíble. La Marina, 86%, muy bueno o bueno. El Ejército, 84%. Protección Civil, 76%. Mancera o el gobernador de tu estado, 36%. Y el presidente Peña, es la parte más baja, 35%. A ver, yo vi esta encuesta, Nino, y creo que aquí hay factores que se están midiendo que no son claramente la reacción del gobierno federal y en concreto del presidente. Te voy a decir por qué. A ver, el presidente el día o sea, que pasa el sismo, el segundo, el del 19, perdón. Es el 7. Sí. Uno es 7 No, y el otro 7, es el 19. Digo, para empezar, primero, o sea, el presidente comanda a la Marina, al Ejército y a Protección Civil. O sea, hay que recordárselo a la sociedad. Y a los pocos minutos del sismo, el presidente Peña ya estaba de vuelta en la Ciudad de México, ya había convocado al Comité Nacional de Emergencias y ya había activado el plan MX para el tema de los desastres. O sea, creo que esta encuesta refleja otras cosas, más no la reacción real de que fue el presidente, él como actor, digamos, o sea, él como figura. Pero estás hablando del 19. Del 19, de que se regresó de Oaxaca. Exactamente. Pero otros dicen que se regresó de Oaxaca para no dejarle el paquete a Mancera, porque Mancera pues iba a convertirse en el líder. Por lo que haya sido simplemente... Iba a ser la figura de la Ciudad de México. Yo entiendo que el presidente pues, sea impopular, digamos... Ninguno lo fue.
Pero este dato no refleja, creo, la reacción real del presidente de la República. Ya visitó todos los estados que fueron afectados y, a ver, creo que no hay desastre importante que no rebase a un gobierno, a cualquiera, en cualquier parte del mundo. A ver, o sea, fue una tragedia de magnitudes muy graves. Y, a ver, o sea, pero simplemente quería comentar esa encuesta, Nino, porque, mira, simplemente si vamos a ser ciudadanos hay que hacerlo tanto en el análisis objetivo de la realidad de las cosas y del actuar particular de los actores, y otra cosa es poner y anteponer ante esos criterios nuestras propias opiniones. Aquí creo que está hablando más un tema de desprecio al presidente y no se está calificando su reacción real, que creo que fue buena, fue rápida. Sí, comparada con el de la Madrid, sí. Ah, sí, por supuesto. Se tardó 72 horas el otro. Pero, a ver. Yo no estoy de acuerdo en que me pidan oxígeno. Yo no estoy de acuerdo en que me pidan medicamentos de prescripción médica. Si tienes a Narro, si tienes a Reyes Baeza y si tienes a Miquel Arreola. Ellos tienen que estar ahí, no ellos. Pero sí, obviamente, abordar inmediatamente eso para estárselos procurando a la población. Y no yo que tenga que ir a la farmacia San Pablo a pedir el producto que me están solicitando para regalarlo. Tú vas ahorita a las farmacias de Walmart y de la comercial y ya tienen los medicamentos que se están solicitando. Porque los tenemos que pagar, si ahí tenemos el sector salud. No, Miquel Arreola se ahorró 59,000 millones de pesos en una compra consolidada. ¿O qué se los robó? PRD. Bueno, lo que pasa es que en muchos de los hospitales... No, lo dijo el compañero. En muchos de los hospitales hay todo un cuadro de cuáles son los medicamentos que hay un cuadro básico. Así punto. Es, punto. Y obviamente habrá productos que necesitarán y que tendrán que ser requeridos. Pero yo lo que quería comentar, Nino y compañeros, es que a mí se me hace que este tema de la renuncia de los recursos de los partidos políticos, se me hace que es un falso discurso. Porque creo que todos los partidos políticos tienen un sistema de, ¿cómo se puede decir?, reglamentario, estatutario, para poder definir sus acciones e incluso orientar su propio presupuesto. Así como en la Cámara se aprueba un presupuesto que ejerce para el siguiente periodo, en los partidos hay lo mismo y cada consejo nacional o consejo político tiene que aprobar sus presupuestos. Entonces yo creo que ahorita los partidos se están excediendo un poco en los planteamientos que están haciendo, más bien están en un podium donde lo que quieren hacer es llevar propuestas y propuestas y propuestas, aunque varias de ellas no estén de manera correctamente aplicadas. ¿Por qué más a votar? ¿Por el que tiene más espectaculares? Pues no, yo creo que... ahora yo creo que cambió eso. Es que todo eso tiene que cambiar, y la labor de los partidos precisamente también tiene que pasar por una revisión. ¿Cuántos comités municipales tiene cada partido político? Y a ese comité municipal tú le tienes que dar recursos para que tenga cuando menos un local para rentar, un teléfono, una secretaria, y eso ¿quién lo va a pagar? Obviamente si el militante es muy consciente, va y deposita su cuota. Pero por eso el financiamiento que hay pues opera para dos cosas, para una cuestión operativa y para la cuestión de las campañas cuando ya son las elecciones. Ahorita nuestra convocatoria para elecciones del 2018 ya está, la federal. Ya ahí no se puede modificar nada. Eso de que dicen ahorita de que hay que eliminar los diputados pluris, cuando menos en este momento no va a poder ser. Porque ¿Ya es por tiempo? Sí, claro, porque ya... Entonces, por eso yo creo que estamos en un falso discurso. Todas las reformas electorales tienen que ser con tiempo. Con antelación. Ya se pasó eso. Entonces, todo lo que se haga ahorita tendrá que ser para un futuro, tendrá que ser para el 2000, no va a ser, pues. Así es, va a tener que ser para el 2021, ¿no? Es lo mismo de López Obrador cuando dijo, yo voy a dar el 20%, lo mismo, dijeron, estás ofreciendo lo que no puedes dar. Así es, lo mismo sucede en los municipios. En el Estado de México los municipios aprueban su presupuesto en noviembre. Y vuelven a hacer su ajuste en febrero, una vez que se aprueba la ley de ingresos. Entonces, yo digo que ahí estamos así como que metidos en un problema que no sé cómo vamos a salir después, porque las cosas no son sencillas. Y quería referirme también a lo que comentó el diputado Ariel. Dice el diputado que él tiene una dieta de 30,000 pesos aproximadamente, así dices, ¿no? 30,000. Ok, yo acabo de preguntar
a mi ¿O pago de partido impuestos? y ¿Antes dice o después de que la impuestos? percepción de la ¿Antes dieta o después de mensual, impuestos? a ver, la percepción de la dieta mensual de un diputado es de 73,739 pesos mensuales y tienen una asistencia legislativa de 45,786, que es con lo que pagan sus asesores y todo. Y luego tienen otro rubro que es de atención ciudadana, que es de 28,772. Entonces, eso son más de 100,000 pesos, ¿no? Claro. Obviamente, tú lo distribuyes y lo tienes que justificar. Si pagas un local, tienes que cubrir la renta y tienes que comprobar cómo lo hiciste. Y si tienes personal ahí, también le pagas y también lo tienes que demostrar. O sea, entonces nos está engañando. A ver, a lo mejor lo que él está diciendo es qué es lo que le sobra. No le pregunté. ¿No? ¿Qué es lo que te sobra? Porque yo no creo que haya diputados de primera y de segunda. Bueno, entonces ese es otro tema. Pero ahí está un dato que obviamente nos hace reflexionar sobre los recursos. Y la otra, los sueldos de los magistrados, de los diputados, de los funcionarios y todo eso. De la Suprema Corte, sí, por vida. Nino, se ha establecido que haya comisiones de sueldos y salarios para establecer un tabulador. Desgraciadamente esa parte no se ha cumplido. Hay presidentes municipales que ganan una cantidad estratosférica, ¿no? Y hay gobernadores que también ganan más que otros. Entonces yo creo que también en esa dinámica... ¿Cómo le hacen los presidentes municipales para ser archimillonarios? Es que hay muchos... El diezmo. Bueno, el diezmo y aparte... ¿Los de tu partido? El Corredor Azul, todos viven en la zona Esmeralda. No. Hay gente decente ahí. José Luis Durán es gente decente. Sigue viviendo en Naucalpan, no vive en zona Esmeralda. Eduardo mansión? Contreras sigue viviendo en Naucalpan. ¿Qué? Eduardo Contreras. Angélica Moya sigue viviendo en Naucalpan. Esa es la empleada de Durán. ¿Qué más? Síguele. O sea, son los tres alcaldes los tres alcaldes que hemos tenido, ¿no? O sea, no se han ido a Naucalpan, siguen viviendo en Naucalpan. Ahí siguen, ¿no? Son los tres alcaldes que hemos tenido en Naucalpan. No, pues a lo mejor no pobres, pero viven decorosamente. Sí, vamos a decir, no viven en Las Palmas, ¿no? Ese ya fue para ti. No viven en Las Palmas, siguen viviendo en Naucalpan, en las casas que tenían desde antes de ser alcaldes. Yo creo que eso habla mucho de congruencia. Ulises, ¿no? Vive en la casa. Sí, no sé, ese es del otro. ¿Es del otro lado? No, ese es de la otra frontera. De la otra frontera. De la otra frontera. ¿Pablo Basáñez? Ese no es de tu partido. Entonces puedes hablar de él. Ese ni lo conozco. No conoces a nadie, cabrón. No conozco a nadie. Como dijo el compañero. Oye, pues mira, sí tenemos que ver, como bien dice Pilar, ¿no? Tenemos que ver, diferenciar. Es un delincuentazo, Pablo Basáñez. ¿Sí? Tenemos que diferenciar. Pero no es de su partido. Que lo defiendan los de su partido. Ay, no, porque no lo conoce, por eso le estoy diciendo quién es. O sea, como no lo conoces, te estoy diciendo quién es, para que lo conozcas. Okay. Sí. Fue el que robó Tlanepantla. Robó Tlanepantla. Sí tenemos que diferenciar, como dice Pilar, ¿no? Entre el financiamiento y lo que son los recursos extraordinarios para campaña. Nadie ha hablado de eso, ¿no? Todo el mundo habla del financiamiento para los partidos políticos. Y es fácil, regresemos un poquito a los 80s. Los 80s, cuando nosotros llegamos a bueno, en el caso particular, cuando yo llegué al PAN, lo financiábamos nosotros, o sea, nosotros íbamos, pintábamos una barda, nosotros íbamos y cooperábamos para los volantes, íbamos y poníamos el engrudo para los postes, toda esta parte, ¿no? Que hoy, desafortunadamente, como dice Nino, se han convertido en una franquicia, ¿no? Hay partidos que hoy viven, dirigentes de partidos que hoy viven de eso, ¿no? De ser dirigentes de partidos. El Niño Verde yo nunca lo he visto en ningún lado, pero está archimillonario. De eso viven. Y en los 80s, no teníamos esa parte, ¿no? O sea, en los 80s nosotros íbamos. Espectaculares, ya sé que me tengo que ir, ya ahorita voy contigo para despedir, pero espérame, me están correteando. A ver, los espectaculares del Estado de México, todos son gratis. Yo cuando vi a Cepeda que tenía muchos espectaculares, yo pues me los dieron. Y todos los de los partidos políticos son gratis. ¿Qué les regalan los espectaculares?
¿O es puro cuento? Pues que yo sepa, tienen costos y costos altos, ¿no? Y dependen de dónde estén ubicados y a qué altura y demás, ¿no? Vámonos, sí. Entonces, ahí, eso es lo que yo nada ¿Qué más dijo el compañero? iría con algo, ¿no? Los partidos tenemos que repensarnos, tenemos que rehacernos y tenemos que buscar encontrarnos con los ciudadanos, porque este es otro México. Sí, empiecen a buscarnos, ¿sí? Porque nunca salen. Rosa María Rivero PRI, conclusión, porque ya nos vamos, ya. Bueno, Nino, yo quiero señalar concretamente casos como el que está en Calzada del Hueso 713. Y lo refiero porque ahí está cerca mi familia. Este edificio quedó dañado desde el sismo de 85. Ah, caramba. Entonces le dieron su manita de gato. Ahí viven 40 familias y 8 locales. Colinda con un jardín. Entonces, los vecinos aledaños, que son la zona de los ingenios, que son casas unifamiliares, afortunadamente ahí no pasó nada, porque son de 2 pisos, 3 a lo más. Este tiene casi 6 pisos, son 4 de departamentos y un estacionamiento que equivale a 2 pisos. Entonces estamos hablando de 6 pisos. Si he visto que cuando van a meter un poste de luz o de teléfono, etcétera, y se escarba, el agua está a 50 centímetros, los mantos freáticos. Entonces, creo que tenemos un reto muy grande en toda esa zona y en todos los lugares en donde hubo el colapso de edificios, para que las autoridades se fijen muy bien qué van a hacer, qué destino van a tener. Dejaron un mejor sabor el hecho de que muchos edificios en el 85 se hicieron jardines, a volver a construir sobre las ruinas y el recuerdo terrible de tantas muertes. Y por otro lado, yo quisiera hablar también en el aspecto internacional, en que la política de México la vemos hoy con una respuesta de todos los países que han venido a ayudar y cuya ayuda fue de inmediato porque ahora sí estaban la situación a las tantas horas y ya estábamos escuchando que venían de Israel, que venían de Panamá, que venían de Japón, etcétera. Creo que ha sido un ejemplo de que la política internacional de México ha sido sostenida durante muchos años y es importante señalar las bases de la estructura de esa política que ha seguido el país. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias. Se quedó enojado porque él iba a decir, tercer round. No, ya no, ya. Se alargaron todo. Tú estuviste ahí hablando y él hablando de su vida familiar. Oye, se comieron el reloj. Ya vamos. Es que eso, se introducen muchos temas. No, ya nada más vamos a hablar tú y yo. Bueno, el compañero que nos traiga su documentación de los 30,000 pesos, que eso me encantó. Eso me encantó. Ese es un claro ejemplo de cómo podemos vivir de la honestidad valiente. Buenas tardes, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me despido de usted. Mi nombre es Nino Canún. Responderlo para que ¿dónde está la otra parte? Pues?